todos, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Hoy tenemos nuestro segundo unboxing en un año de historia de este canal, de la historia detrás de los libros. Y pues creo que venimos con mucha información para contar y muchos libros para reseñar. Han llegado en los últimos meses, diría yo casi 2 meses, varios libros que no había podido compartir con ustedes todavía porque estoy ahora trabajando en oficina 8 horas diarias y pues ya no me queda el mismo tiempo que antes. Pero quiero compartir con ustedes estas bolsas de correspondencia que nos han llegado desde hace unas semanas y pues contarles lo que se viene desde este 25 de abril hasta finales de mayo por lo menos. Como ustedes saben, tenemos un especial que presentamos el domingo pasado de Historia de Colombia que se denomina De la Biblioteca del 19 al canal de YouTube y en el que buscamos recuperar documentos de archivo y libros que que reposan en la Biblioteca Nacional de Colombia y a través de los cuales podemos explicar la sociedad decimonónica colombiana. Los invito a que vayan a este especial. La primera entrega fue el pasado domingo. Vamos a estar cada 15 días con De la Biblioteca del 19 al canal de YouTube y cada 15 días con nuestras reseñas habituales. Así que lo que vamos a abrir hoy lo van a ver graneadito cada 15 días. Listo. Entonces, bueno, quiero mostrarles primero todo lo que llegó. Tenemos aquí un paquete gordito que parecieran ser 2 libros. Este fue el primero que llegó y es el que vamos a abrir de primeras. Este otro se ve bastante gruesito. Este viene de Estados Unidos. Este primero viene de Medellín. Este de Estados Unidos, Washington, D.C. Este nos lo remite la librería de la Universidad Nacional de Colombia. Y este lo abrí yo en medio de mis afanes. Lo manda el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el que estoy trabajando actualmente. Yo prometí que no iba a mezclar lo uno con lo otro, es decir, no iba a mezclar el ICANN con la historia detrás de los libros, pero este libro lo vi en el catálogo editorial del instituto y debido a que yo hago historia de las mujeres, su título me pareció muy sugerente y quiero hablarles al final como un bonus track de este unboxing de este libro que no se consigue en librerías porque ya se agotó, pero que les voy a sugerir que lo busquen en las bibliotecas porque realmente es muy importante. Listo, entonces vamos a abrir el primer paquete. Nos llega completamente selladito. Vamos a tratar de abrirlo. Toca con las tijeras. Nos llega por deprisa. Bueno, entonces son 2 libros. La Universidad de Antioquia se suma a la historia detrás de los libros con estas 2 publicaciones. El primero de los libros se llama De acusados a acusadores. Una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, 1969-1982. Este es un tema muy interesante en la historia política de nuestro país porque infortunadamente durante un muy buen tiempo los civiles fueron juzgados y procesados por delitos políticos por la justicia militar. Y eso trae consigo una serie de conflictos muy complicados con los derechos civiles de los colombianos y muy ligado al tema de la violación de derechos humanos. Hacer memoria sobre estos eventos es algo fundamental. Entonces, bueno, lo escribe el historiador Sebastián Hincapié Rojas. Me voy a permitir mostrarles la cubierta. Bueno, el arito de luz ahí nos genera un poco de incomodidad para verlo. Son unos militares aparentemente ahí en el Consejo de Guerra Verbal. También los conocemos como consejos verbales de guerra. Voy a leer lo que dice la contracubierta.
La discusión sobre el delito político parece nunca haber cesado a lo largo de la historia de nuestra nación. La guerra y la paz han contribuido de maneras diferentes a que en todos los periodos se discuta con pasión sobre su significado. En tiempos de guerra, los presos se reivindican como delincuentes políticos y rechazan las acusaciones que los ubican como delincuentes comunes, terroristas o narcotraficantes. En los tiempos de paz, las palabras amnistía, indulto y en estos últimos años justicia transicional comienzan a aparecer reiteradamente en los discursos de políticos, guerrilleros, militares y líderes sociales. La coyuntura actual sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha traído nuevamente la discusión sobre el delito político. Los militares retirados se han atrincherado en sus escritorios y han criticado la amplia conexidad que pretende dársele al delito político. Los guerrilleros han asegurado que es necesaria, pues todos sus actos han perseguido el fin último de la rebelión, mientras el gobierno ha dejado en manos de la Corte Constitucional un pronunciamiento de fondo sobre el tema. Es decir, un tema bastante polémico y bastante difícil de abordar. La importancia que ha tenido el delito político en Colombia ha sido señalada constantemente para resaltar el rol que ha cumplido en la solución de los conflictos armados desde el siglo XIX. No obstante, se han hecho pocos esfuerzos para comprender el rol que jugaron los actores políticos en la definición de un concepto que permanece lejos de tener un significado unívoco. Nos lo dice Sebastián Hincapié Rojas en la presentación de su libro. Vamos a abrirlo para mostrar un poco la tabla de contenidos y si trae información gráfica que lo acompañe. Les recuerdo siempre recomendación para no dañar el termosellado. Si por ejemplo van a mirar un libro y luego lo van a obsequiar, hacerlo con una lima que no corte mucho, ligeramente sobre el termosellado, la pasan y luego le hacen así y ya tenemos nuestra bolsita sin daño alguno para sacar el libro. Entonces, bueno, en este libro de Sebastián Hincapié, miremos la página legal, es una obra cuya primera edición es de enero del 2020, así que estamos en este unboxing con novedades editoriales, realmente para nosotros una obra que sea de un año inmediatamente anterior todavía es una novedad, dado que los libros pues no salen con tanta frecuencia, menos los libros de historia. Entonces estamos con una novedad. Bueno, el libro trae primero una aproximación a qué es el delito político y los prisioneros políticos, digamos como una definición, abordaje conceptual, una definición de estas categorías analíticas. Luego un capítulo que dice la excepción como regla, los decretos de excepción y la prisión política como mecanismos represivos de larga duración. Los decretos de excepción pues son regulaciones que, como su nombre lo dice, supuestamente son excepcionales y en virtud de las cuales se pueden tomar una serie de medidas al margen de la Constitución, como el estado de sitio, por ejemplo, y otras medidas excepcionales. Entonces aquí Sebastián nos explica el estado de sitio, la prisión política, la respuesta popular, el estatuto de seguridad, que es una figura en la que nos mantuvimos durante muchísimo tiempo en este país. En el tercer capítulo nos habla de la tortura antes del proceso judicial. En el cuarto capítulo nos cuenta cómo es ese tránsito de los militares a jueces, es decir, de los acusadores en los consejos de guerra verbales. Y finalmente nos habla de los revolucionarios acusan. Aquí divide el libro en los abogados de defensores a acusados. Nos trae algunos ejemplos y bueno, ese un texto que muy seguramente va a causar un poco de polémica, pero es un tema que es necesario abordar y pues del que les vamos a hablar el próximo domingo, ¿no? Prepárense el primer libro a reseñar de este unboxing de Acusados, Acusadores, una historia de los consejos de guerra verbales en Colombia, de la Universidad de Antioquia, ¿no? La editorial de la Universidad de Antioquia, que muy amablemente se ha sumado a la historia detrás de los libros.
Trae algunos acompañamientos gráficos. Bueno, creo que me voy a entretener mucho leyendo este texto, porque durante un tiempo, cuando yo quería ser periodista judicial, yo soy de formación básica periodismo y maestría y doctorado en historia, quise trabajar como periodista de guerra o de orden público, y pues este tema lo abordé mucho, pues lo leía mucho en informes de CINEP y también a través de periodistas que abordaron estas épocas, como por ejemplo Olga Bear. Olga Bear, a quien recientemente entrevistó el programa Autores de Historias de la Universidad Nacional de Colombia, que les recomiendo buscar en Facebook, su entrevista está ahí, una de las primeras periodistas de orden público. En esta foto, algo icónico, en su momento gran parte de la dirigencia del M-19 estaba purgando o pasando condena en La Picota, y aquí está una foto. Ahí hay un personaje parecido a Fayad, pero no estoy seguro si es él. Bueno, en fin, los consejos de guerra verbales en Colombia son una figura bastante discutible, que no discutida, pero bastante discutible, que es necesario mirar con ojo crítico de historiador para poder también permitir reconfigurar la memoria y ayudar a sanar las heridas de este país tan golpeado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Vamos al segundo libro que nos recomienda la Universidad de Antioquia. Mi agradecimiento al fondo editorial de la Universidad de Antioquia, especialmente a la profesora Diana, que lo coordina, porque se han puesto en contacto con nosotros, han visto en la historia detrás de los libros una iniciativa que puede ser positiva para su comunidad académica y para divulgar las publicaciones que están produciendo en esta alma mater que es tan importante para la educación pública y para la educación universitaria en general del país. Entonces, muchísimas gracias a ellos, al Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Antioquia. El segundo libro que nos envían es un tema completamente distinto. Se llama Traslados y abandonos de ciudades y villas, situado pues más en el periodo colonial o indiano, siglos XVI y XVII, Nuevo Reino de Granada y Popayán. Entonces, es un libro bellamente ilustrado, con un mapa de la época, muy bonito. Si tienen la oportunidad de comprarlo en las principales librerías del país, van a encontrar que es un mapa, un detalle de un mapa bastante bonito, de estos mapas coloniales que ponían pues allí como elementos para poder ubicar. Vemos ahí un montón como de pequeños castillos, lo cual es curioso, tratándose de nuestro territorio. Parecieran como pequeñas villas, ¿no? Como pequeñas villas, pero tienen una formita de castillos. Entonces, bueno, la autora se llama Girla Marisol Acosta Franco. De Girla yo ya había leído en algún momento un artículo que publicó, si no estoy mal, en el anuario colombiano de Historia Social y de la Cultura de la Universidad Nacional, precisamente sobre las primeras fundaciones en el Nuevo Reino de Granada. Es una muy buena investigadora y con toda seguridad este libro pues va a ser fascinante. Me permito leer la contra.
Los desplazamientos de los centros urbanos son un importante problema de análisis para comprender la configuración y construcción espacial y jurídica del nuevo Reino de Granada y Popayán en los siglos XVI y XVII, ya que la movilidad geográfica que sufrieron los centros urbanos ayuda a explicar los intereses de la población por asentarse en determinados lugares. De igual manera, no solo se identifican estos intereses, sino los de la corona y el impacto que estos tuvieron en las formas de asentamiento, ya que poblaciones que estaban dedicadas a la minería obedecían a formas e intereses de poblamiento divergentes a las poblaciones agrícolas. Los traslados y abandonos, digamos que es el tema que aborda Girla, y que es muy interesante porque ya lo hemos visto en otros videoblogs de la historia detrás de los libros, como el del profesor Edgar Reisinin, sobre Santa Marta. Las ciudades se fundaban y por distintos factores, entre esos la resistencia de los indígenas, se abandonaban y volvían y se fundaban en otro lugar. Girla, si no estoy mal, en este artículo que les digo que yo leí en el anuario, nos menciona muchos casos de ciudades que se fundaron y refundaron hasta 4 veces. Los traslados y abandonos de centros urbanos fundados entre los siglos XVI y XVII en el nuevo Reino de Granada y Popayán son un problema crucial para comprender las formas de asentamiento español en épocas tempranas de la ocupación ibérica en América. Esta es una característica transversal en la historia colonial, de la cual hay escasos trabajos en la historiografía colombiana que desarrollen ampliamente esta temática. A pesar de la atención que los historiadores han prestado al tema sobre la fundación de las ciudades y el poblamiento hispano, muchos de ellos se han enfocado en ciertas regiones como la provincia del Nuevo Reino, el Caribe o las ciudades fundadas por la hueste de Robledo y Belalcázar. Bueno, en este caso del Caribe nos cabe el blog del profesor Edgar Reisinin, que también les recomiendo que miren en nuestro canal. Traslados y abandonos de ciudades y villas, Nuevo Reino de Granada y Popayán, siglos XVI y XVII, de la profesora Girla Marisol Acosta Franco. Y bueno, rápidamente, el contenido trabaja en el capítulo 1 de la conquista a la pacificación, de 1509 a 1573. En el capítulo 2 trabaja sobre guerra indígena, lo que les hablaba precisamente, la resistencia de los indígenas a las primeras fundaciones. Guerra indígena, fundación y abandono de centros urbanos en fronteras abiertas y cerradas, de 1573 a 1615. En su capítulo 3, los centros urbanos y la consolidación de la conquista y el poblamiento entre 1615 y 1690. Y el capítulo 4, el discurso de lo sano y lo malsano en el nuevo Reino de Granada y Popayán. Aquí analiza un uso práctico y retórico del entorno geográfico y de la población indígena, y este debate entre tierras cálidas y tierras frías, calidad y riqueza, que me imagino, me adelanto, será un debate también un poco de la racialización de la geografía. Entonces, les recomiendo mucho este hermoso libro, Traslados y abandonos de ciudades y villas, de la profesora Girla Marisol Acosta Franco, de la Universidad de Antioquia, que también va a estar en la programación de la historia detrás de los libros hacia mayo. De tercero, y muy importante, recuerden ustedes que en la historia detrás de los libros hemos venido haciendo algunas entregas sobre clásicos de la historia o profesores, digamos, que marcaron el ejercicio de la historia en Colombia. Ya tuvimos a Alfonso Múnera, no les voy a hacer el spoiler del segundo, el segundo también es un historiador hombre, pero la tercera es una mujer y nos mandó este libro que les quiero mostrar. A ella muchísimas gracias por haberse tomado la molestia de desde Estados Unidos pagar el envío de esta obra, que fue muy importante, sobre todo en la historiografía mexicana, no tan discutida en Colombia, y que la idea es que a través de la historia detrás de los libros ustedes tengan la oportunidad de conocer. Así que sin más preámbulos, abro la bolsa. Espero no haber cortado nada que no. Está la bolsa, viene con otra cosa adentro. Está protegida. Bueno, este libro viene súper protegido. Es una obra mayúscula. Ay, perdón, es una obra mayúscula. Entonces, sin más preámbulos, de la profesora Natalia Silva Prada,
La política de una rebelión, los indígenas frente al tumulto de 1692 en la Ciudad de México. Esta obra en su momento fue muy importante en la historiografía mexicana. La profesora Natalia Silva Prada ya estuvo también en la historia detrás de los libros, con un libro que le reseñamos y que recuperaba los textos que hacen parte de su blog, Los Reinos de las Indias, que les recomendamos revisar en la historia detrás de los libros, y es muy conocida porque ella trabaja con documentos que nos hablan de una sociedad indiana nada ordenada y nada sumisa, una sociedad que a través de los libelos, a través de las denuncias escritas y de los, lo que podríamos denominar ahora como los como pequeños movimientos sociales o pequeñas organizaciones y levantamientos, trató de ser escuchada por la corona y de apelar también a las vías, no solamente las de hecho, sino las vías jurídicas que les establecía la corona para defender sus derechos y para reivindicar sus demandas ante esta sociedad. Entonces es muy interesante. Esta obra vemos aquí publicada por el Colegio de México, ya les digo la fecha de publicación. Bueno, la profe nos mandó una dedicatoria, van a ser ustedes los primeros en verla. Querida Mabel, espero que este libro salga de mis estanterías y vuele con tu palabra por todo el mundo, con la esperanza de que las historias interconectadas se conviertan en patrimonio de todos. Springfield, 18 de marzo de 2021, Natalia Silva Prada. Profe Natalia, muchísimas gracias por sumarse a la historia detrás de los libros con este especial que estamos haciendo sobre historiadores que marcaron la historiografía iberoamericana, y en este caso que usted se sume con este libro de la política de una rebelión y que fue publicado en su primera vez, veo aquí la primera edición del 2007. Entonces, bueno, su libro está dedicado a Pedro, Pablo, Elsa, Rick y Cami. Rick y Cami son el esposo y la hija de la profesora Natalia. Entonces, pues bueno, vemos es una obra mayúscula, producto de su tesis doctoral. Ella hizo el doctorado en el Colegio de México y pues es una persona muy rigurosa y muy detallada en sus apreciaciones, en su trabajo de fuentes. Bueno, aquí nos menciona en el capítulo 1 que busca hacer una historicidad del concepto cultura política y su relación con los levantamientos colectivos. Entonces, pues un ejercicio un poco de historia conceptual en torno a este término cultura política. ¿Se podía o no hablar de cultura política en el periodo indiano? Entonces, la aborda en perspectiva histórica, la ubica en el antiguo régimen, hace una relación con los conceptos de autoridad y justicia, mira la relación con los problemas agrarios. En su segundo capítulo hace varias miradas al escenario del tumulto en la Ciudad de México a finales del siglo XVII, y entonces aquí trae a colación varios casos, y la relación, por ejemplo, con el Cabildo. En el tercer capítulo analiza los actores naturales del tumulto de 1692, que es su estudio de caso, particularmente en este libro, Comportamiento Sociodemográfico, el motín de 1692, los hechos y las interpretaciones. Bueno, me aventuro sin haber leído a profundidad todavía la obra, pero creería yo que es un ejercicio interesante de microhistoria desarrollado pues de una manera muy, muy aguda. En el quinto capítulo nos habla del protagonismo indígena en el motín, las circunstancias que llevaron a inculpar al grupo de naturales y que contribuyeron a crear una opinión. En el capítulo sexto nos habla de la cultura política antigua como un sustrato del motín de 1692 y del significado político de los elementos y estrategias de la cultura política antigua, como el análisis de los gritos, aclamaciones y reclamaciones.
Ella ha seguido trabajando este tema por muchos años. Gran parte de lo que aparece en su blog de los reinos de las Indias tiene que ver precisamente con el tipo de fuentes que le dieron lugar a esta investigación, su tesis doctoral, y que deberían ser, digamos, prestarle atención los historiadores del resto de Iberoamérica a este tipo de documentos. El tema de la cultura política fue una de las primeras autoras iberoamericanas en abordarlo, Natalia Silva Prada, y bueno, súper recomendado en su momento es el videoblog sobre su obra fundacional, y obviamente la pondremos en contexto contando un poco sobre las obras que vinieron después y que son de su producción. Súper recomendado nuevamente el blog Los Reinos de las Indias para que lo consulten. Este es un blog escrito, no es un videoblog como el nuestro, sino un blog escrito, y ella ha invitado a escribir a grandes figuras de la historia iberoamericana en este blog y a poner en contexto las fuentes documentales. Entonces, muy recomendado que la busquen, que la busquen. Bueno, de la Universidad Nacional, como les decía, este que viene de papel, y ya se nos está haciendo bastante largo este unboxing, así que vamos a ir muy brevemente. Bueno, la Universidad Nacional, la editorial de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por esta obra, El olor de las almendras amargas, de Nelson Ricardo Telles Rodríguez. Bueno, para quienes me conocen un poquito de cerca, yo fui editora de la editorial de la Universidad Nacional, hasta hace poco la coordinadora de la oficina editorial, antes de entrar a Alican. Entonces, esta obra la estábamos editando para la época en que yo trabajaba como coordinadora. Y es un libro que supongo que me lo envió la editorial por la conexión tan clara que tiene con la historia. Esta es una obra muy interesante. Vemos aquí en la portada un ejercicio de disección del texto, con bisturí, todo incluido. El autor, el profesor Nelson Ricardo Telles Rodríguez, es médico y es médico especializado en medicina legal. Él es también un apasionado por la literatura y en particular por la obra de Gabriel García Márquez. Y lo que hace en este maravilloso libro, que es un ejercicio entre literatura y medicina legal, es abordar las obras de Gabriel García Márquez, que hablan de enfermedades, que hablan de síntomas y que hablan de crímenes, para poder hacer como un puente entre medicina legal, entre términos de la medicina legal y la literatura. En su contra dice: en El olor de las almendras amargas, una buena parte de la obra de Gabriel García Márquez ha sido sometida a una mirada escrutadora desde la medicina forense y la criminalística para extraer con precisión quirúrgica cada fragmento que el autor colombiano ha narrado en relación con muertes violentas, lesiones físicas no letales, transgresiones éticas o las profundas motivaciones de las conductas delictivas que se exploran, y las investigaciones judiciales o su ausencia a las que éstas son sometidas en uno u otro libro. Al proponer una mirada fuera de lo común en la que convergen literatura y medicina legal, sin duda esta obra es una novedosa invitación a releer con otros ojos la obra del Nobel de Literatura. Creo que me lo mandaron porque hay una conexión con la historia, en el sentido de que Gabriel García Márquez era periodista. Mucho de lo que trabaja en sus libros está basado en una indagación fuerte de los periódicos de la época en que escribió cada una de sus obras. Se inspiró en hechos históricos, investigó hechos históricos para poder desarrollar sus obras. Incluso es tomado como fuente histórica en algunos casos. Entonces, bueno, súper recomendado y muy agradecida con la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Yo edité este libro, pero no lo tenía.
El olor de las almendras amargas, Nelson Ricardo Telles Rodríguez, y al profesor Mis mejores deseos. Esta es la segunda edición de la obra, yo creería, o por lo menos la segunda reimpresión de la obra. No, es la primera edición la que me envían. Súper recomendado este libro. Y finalmente el bonus track, antes de que lleguemos a 30 minutos, que ya es una cosa muy larga, contarles de este libro, Las señoras de los indios, el papel de la división social del trabajo a partir del parentesco en el desarrollo de la encomienda en la tierra firme, 1510-1620, de Óscar Armando Perdomo Ceballos. Es una obra que publicó el sello editorial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Lo hizo en su colección de cuadernos coloniales en el año 2016. Esta obra, como les digo, ya no está a la venta. Lamentablemente, pues el instituto hace impresiones muy cortas, pues dadas sus condiciones presupuestales, y también que la idea es administrar el presupuesto para publicar varias obras. Normalmente las de esta colección de cuadernos coloniales son tesis de maestría que tienen pues una alta calidad. Esta obra ya no se consigue en las librerías, pero quería recomendarles que la busquen en las bibliotecas. ¿Por qué razón? Porque es una obra que hace un análisis o pone en cuestión o somete a un escrutinio riguroso la teoría de género aplicada al periodo indiano, ¿sí? Y trata de velar el papel de las encomenderas, de las señoras de los indios en este periodo, para demostrar que digamos como la asignación de tareas, la división social del trabajo que normalmente se ha estipulado en cuanto a mujeres y hombres, la división del trabajo por géneros, perdón, no correspondería, digamos, postular algo como demasiado rígido para ese periodo, porque contrario a la idea que se tiene de que las mujeres de la élite permanecían confinadas en el espacio privado del hogar, como algo propio de esa división del trabajo por género, pues se contraría con estas figuras de las encomenderas de la Nueva Granada, y que también las vemos pues en todo el mundo indiano. Para cerrar, me permito leerles: puerto de entrada a buena parte de las Indias, las ciudades de tierra firme. Recordemos que tierra firme era este territorio inicial donde comenzaron las fundaciones de lo que después sería el nuevo reino de Granada. Correspondería pues al Caribe y a la zona digamos, colombiano, actual Caribe colombiano, y a la zona de Panamá hasta Nicaragua prácticamente. Puerto de entrada a buena parte de las Indias, las ciudades de tierra firme prosperaron hasta constituirse en sólidas llaves del Imperio Español. Sus zonas circundantes sirvieron de campo de experimentación para el sistema de trabajo más importante de la colonia temprana, la encomienda. Esta arrastró a las comunidades indígenas a la protección de individuos civiles llamados encomenderos, quienes a cambio de un tributo recibieron la misión de establecer el orden, vigilando la vida cotidiana de sus encomendados y velando por su adaptación al sistema religioso y político de la España imperial. Pleitos, demandas y juicios revelan que muchos encomenderos fueron mujeres, hijas o madres de los principales conquistadores del Caribe. Muchas de ellas lideraron sus familias y dirigieron proyectos de conquista que implantaron la encomienda entre nuevos grupos indígenas. Ojo a esto, las mujeres en el proceso de conquista. La existencia de encomenderas muestra que la colonia estableció una compleja división de las tareas entre hombres y mujeres de élite, en las que estas últimas dirigieron las principales actividades económicas de los colonizadores. La reflexión sobre el papel de las encomenderas es una invitación a debatir en torno a las utilidades y los riesgos de los conceptos de género y parentesco, así como una oportunidad de observar la economía colonial en sus entramadas relaciones con la vida cotidiana, la organización familiar, el medio ambiente y la política transatlántica. Todo ello enmarcado en el crítico choque de culturas diferentes, la desaparición de grandes grupos humanos y el surgimiento de nuevas comunidades. Una de las principales premisas de esta obra es la idea de que los españoles replantearon formas de trabajo
en las que cada hombre y mujer tenía un espacio definido en la sociedad y que evolucionaba constantemente como una criatura viva. Ojo a esto, el replanteamiento del concepto de género y la utilidad que podría tener más para el análisis del periodo indiano colonial la categoría de parentesco. Para los grupos, las colectivas de historiadoras que están trabajando con historia y género, ojo a esta publicación súper recomendada, y para quienes hacemos historia de las mujeres e historia de la colonia, súper recomendada. La obra Las Señoras de los Indios, el papel de la división social del trabajo a partir del parentesco en el desarrollo de la encomienda en la tierra firme, 1510-1630, de Óscar Armando Perdomo Ceballos, de Cuadernos Coloniales, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Y con esto ya me despido, segundo unboxing súper largo porque eran en total 1, 2, 3, 4 y 5 obras. Mi mayor gratitud al Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia, a la profesora Natalia Silva Prada, a la editorial de la Universidad Nacional de Colombia y a Dairo Rojas, el librero del ICANN, que me hizo el favor de enviarme esta obra que me causó tanta curiosidad y que quería compartir con ustedes. Un abrazo inmenso, invitadísimos a seguir viendo la historia detrás de los libros. Cada domingo a las 9 de la mañana los estrenos, de ahí en adelante quedan los videos para que ustedes los compartan, los vean, los comenten. Esta es una iniciativa sin ánimo de lucro que busca sacar la historia de las estanterías y llevarla a las manos de los colombianos, los iberoamericanos y de todos los habitantes del mundo. Muchísimas gracias y nos vemos este domingo en la historia detrás de los libros, con el libro de acusados a acusadores, del profesor Sebastián Hincapié Rojas, una publicación de la Universidad de Antioquia. Chao, chao.